Qué bueno que entraste en mi vídeo para aprender un poco más acerca del estrés. No sé cuál es tu nivel, si tienes un estrés es 4, es 5 o es 6. Porque lo cierto es que hay situaciones en las que uno responde de una manera determinada y otro de otra manera determinada. Hasta uno mismo, cuando está bajo niveles de estrés, tiene respuestas diferentes. Quisiera en estos 15 minutos explicarte brevemente lo que es el estrés, conceptos, lo que significa y además enfocarte de una manera distinta. ¿A qué me estoy refiriendo? Hay un enfoque positivo del estrés. La vida en sí lleva estrés. Los roces diarios pueden ser estresantes. Estar sujeto a un clima determinado puede provocar trastornos de estrés. Pero antes de seguir hablando, vayamos directo a esto. Vamos a ver qué es el estrés como tal. Y ahí tienes unas cuantas palabras asociadas al estrés. Vamos a verlas ahí una por una, ¿de acuerdo? Por una parte tienes que la palabra stringere, lo original de estrés, tiene que ver con comprimir, con apretar. Y es un término totalmente mecánico. Comprimir es un objeto sujeto a una presión que modifica su estado. Un objeto sujeto a una presión que modifica su estado. Y en base al material en que está hecho ese objeto, puede sufrir transformaciones, cambios en su textura, en su tejido o en su material. Si hablásemos de personas, una persona sujeta a una presión que modifica su estado físico, su estado mental, su estado orgánico, su estado conductual. Presiones que pueden modificar tu forma de actuar, tu forma de ser. ¿Te suena un poco más esto ahora? Por tanto, cuando hablamos del estrés como concepto mecánico, stringere, comprimir, significa eso. Te lo voy a ilustrar de una manera mucho más práctica con una sola imagen que estoy seguro que te quedará mucho más claro. Por eso se dice, vale más una imagen que 1000 palabras. Y esto es a lo que me refería antes. Un objeto, en este caso una botella de plástico, un objeto sujeto a una presión que modifica su estado. Aquí tienes perfectamente, lo puedes ver, ¿verdad? Ha modificado su estado, ha modificado su posición y dependiendo del material con que está hecho, puede volver a su estado natural. Eso es lo que significa comprimir, stringere. Ahora imagínate que esto es tu cuerpo, que esto eres tú, y que una situación X modifica ciertas partes orgánicas, o modifica ciertas conductas, o reacciones, o actitudes, pero en base a tu calidad, a tu tejido, a tu personalidad, tú puedes adaptarte y volver a la normalidad. Ahora, cuando ese material, es decir, tu personalidad, tiene tendencia a ciertas debilidades como tenemos todos, una situación X estresante, distresante sería la palabra, externa o interna, puede que modifique cada vez más y que luego no vuelvas al estado natural. Por tanto, ese es un concepto interesante, lo ves ahí, comprimir. Otro interesante tiene que ver con la palabra tensión. Tensión. Un cuerpo sujeto a una tensión, una distensión, que al estirar puede romperse o no en base a su elasticidad. Algo que tensa, algo que estira, algo que comprime. Otra palabra que está asociada al estrés tiene que ver con respuesta. Hay un concepto interesante que es el síndrome de adaptación general o síndrome general de adaptación, que tiene que ver en de qué forma el cuerpo se adapta ante las demandas externas o internas. Por ejemplo, bajo presión climatológica, bajo un ambiente que está comprimiendo mi cuerpo va a responder, si ese ambiente exterior es de calor, mi cuerpo va a responder, va a dar una respuesta de estrés ante la situación que va a hacer en este caso. Sería abrir los poros, dilatar los poros para que la sudoración saliera y equilibrar la temperatura interna.
Es una adaptación del cuerpo ante demandas externas. Cuando tenemos frío, exactamente igual. Hay una vasoconstricción, eso significa que cerramos las válvulas, se pone la piel de gallina y tenemos esa sensación de frío en el cuerpo, pero es porque el cuerpo lo que ha hecho ha sido adaptarse. Cuando hay fuera frío, cuando hay exterior frío, el cuerpo va a cerrar para mantener temperatura interna. Es decir, la idea del estrés es salvar la vida. Cuando hablamos de estrés tenemos que tener en cuenta esas palabras: presión, comprimir, tensar, respuesta. Y ese es el significado del concepto de estrés. Una respuesta de adaptación ante situaciones, ante demandas, ante necesidades. Cuando yo estoy ante un peligro, me pongo en marcha, me estreso físicamente, pongo en marcha mecanismos que luego veremos adelante, neurológicos, vasculares, hormonales, musculares, para atacar o para huir. Y mi cuerpo se estresa. Es un ejemplo para entender respuesta de estrés. Cuando la mamá tiene que dar a luz, hay un comprimir, una presión interna en la musculatura pélvica, en la musculatura abdominal, para que el bebé salga. Pero a su vez el bebé, que tiene las fontanelas abiertas, tiene que cerrar, comprimir, prensar para poder pasar por el canal de parto. ¿Entendemos ahora? Presión, comprimir. El bebé también ha sufrido estrés. Se ha estresado, se ha comprimido para pasar. La mamá también se ha dilatado en el canal de parto para que el bebé salga. Estrés. Por tanto, cuando hablamos de estrés de un enfoque integral, holístico, entendamos como una adaptación ante necesidades. Y por eso podemos hablar de cuando nos adaptamos bien o no, podemos hablar de dos tipos de estrés. Repasemos antes: comprimir, presión, tensar, respuesta de estrés. Síndrome general de adaptación. Todo el cuerpo se pone en marcha, todo el cuerpo, desde cabeza a pies. Yo no puedo tomar la decisión de que voy a huir o atacar solamente con la cabeza. Interviene también mi musculatura, interviene mi sistema nervioso para poder luchar o atacar en base a ese concepto. Me adapto a la situación física, mental, emocionalmente. Y si por algún motivo algún área está desequilibrada, es posible que exprese emocionalmente algo que luego va a repercutir físicamente. Repasamos rápidamente una vez más para que nos quede claros los conceptos de presión, comprimir, tensar, respuesta de estrés. Y ahora viene aquí la definición de los tipos de estrés. Tenemos dos tipos de estrés, ahí lo tienes. Y para entender, perdón, se me cayó la botella, estamos en directo y como siempre suele ocurrir en ese tipo de cosas, pueden ocurrir situaciones que puedan estresarme y alterarme para que no tenga o no cumpla mi cometido. Sin embargo, voy a continuar, me adapto a ello, me acacho, cojo la botella, tomo la botella y una vez más entiendo que ese cuerpo, si tiene la capacidad de adaptarse, la situación que ha habido estresante, de factores de estrés, puede que por mi capacidad, por mi competencia, por tener una personalidad X, voy a enfrentar la situación y esa situación de tensión me va a dar a mí la posibilidad de experimentar, de expresar, de movilizarme, de crear. Y hablaríamos de que factores estresantes, cuando yo estoy mejor y estoy bien, mi capacidad de respuesta también es buena. Y hablaríamos aquí de eustrés. Eu, bueno, y el estrés, la respuesta. Mi cuerpo responde bien ante situaciones estresantes. Por tanto, mayor agilidad, mayor capacidad de respuesta, mayor creatividad, mayor rendimiento. Sin embargo, cuando mi cuerpo ya no puede luchar más, puede que entre en distrés. En este momento de esta pequeña intervención acerca del estrés, ¿cómo te encuentras tú? ¿Estás a gusto o a disgusto? Porque si estás a gusto, estás bien. Si estás a disgusto, has quitado el gusto. Dis significa romper.
Cuando hablamos de distrés, hablamos de que se ha roto algo internamente, o quizás el equilibrio, o quizás algo ha pasado en mi interior que me altera más, simplemente porque mi cuerpo ha llegado a un punto en que no responde más y empieza a manifestar ciertas señales, me está avisando. Entendamos ya el concepto de estrés, entendamos ya dos tipos de estrés, entendamos ahora que hay factores internos y factores externos que están llevando a mi cuerpo a una respuesta, a una adaptación. Y factores distresantes hay tantos como quieras. Desde el clima, desde una postura, desde un virus, desde una palabra que me está hiriendo y afectando y se ha vuelto a caer la botella. Puede surgir, ¿verdad? Cuando todo está en calma, que vengan factores externos y que te alteren. Y ahí está el arte y la habilidad de manejar el tema de estrés. Por tanto, tenemos factores estresantes externos. También hay factores distresantes internos. Demandas internas de lo que debo, lo que me exigen, el dar cuentas a otro, el llegar a metas, el perfeccionismo, puede que sea distresante. Vamos a parar aquí, en este espacio cortito, para que tengas tiempo para reflexionar qué factores distresantes tienes a tu alrededor. ¿Qué hay en tu entorno, ya sea en tu espacio pequeño de casa, en el trabajo, en tu ciudad, en tu sociedad, en tu mundo, que te altera? ¿Qué hace que surja de ti quizás esa parte más fiera, como yo diría, o esa parte más loca de ti, que te hace cosas y conductas que no te gustan y que sabes que son incorrectas y que además te pueden afectar física, mental o emocionalmente? Te dejo para que reflexiones sobre esto. Nos veremos en próximos vídeos. Hasta pronto y espero haberte sido útil. Repasa por favor las palabras clave de lo que hasta ahora he dicho. Comprimir, pensar, tensión, respuesta, eustrés, distrés. Nos vemos. Recuerda suscribirte en el canal para continuar. Hasta pronto.